Fernando Fernández Arias y soy el director de esta institución. Señora subsecretaria, bienvenida. Señora magistrada, señoras magistradas, cónsul general de Francia, embajadores, embajadoras, señoras y señores, bienvenida a esta casa. Tengo la obligación, en un primer lugar, de hablarles del protocolo COVID. Deben ustedes mantener la mascarilla puesta en todo momento. A la salida tendrán que hacer una salida escalonada. Si se les rompe la mascarilla, necesitan gel, nos piden a cualquiera de las personas que estamos aquí colaborando en la organización del acto, les podemos proporcionar gel, mascarilla, etcétera. Y a la salida, como les decía, se tiene que hacer escalonada a través del jardín, como nos imponen las normas de prevención de riesgos, manteniendo la distancia de seguridad entre las personas. Pero ahora sí paso a presentar este acto. Hoy se conmemora el Día para la eliminación de la violencia de género. El último acto que hicimos en este salón de actos, justo antes del cierre de la Escuela Diplomática por la declaración de la pandemia de COVID-19, fue precisamente un acto con la organización Mujeres a Venir, con quien tenemos una colaboración ya desde hace muchos años. Hicimos un acto de conmemoración precisamente del Día Internacional de las Mujeres, del 8 de marzo. Me alegra mucho que, aunque no es el primero, pero sí es el segundo acto público que hemos hecho en este salón de actos desde que hemos reabierto nuestras actividades. Así que, María Luisa Contes, la secretaria general presidenta de Mujeres a Venir, muchísimas gracias por pensar en nosotros también para organizar este acto. No tengo que insistir en la importancia de esta conmemoración, que todos, además, los que hemos trabajado, como es mi caso, directamente en cuestiones de igualdad de género, llevamos muy dentro y sabemos la importancia que tiene. Pero sin más dilación, le quiero dar la palabra a la presidenta de Mujeres a Venir, María Luisa de Contes, y que dará paso al debate de la mesa redonda entre las ponentes. Muchísimas gracias a todos, a todas por venir, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de la retransmisión en streaming. Buenas tardes. Señora, quita el sitio. Ese es mi sitio. Pero no se preocupe, yo me voy al fondo, no se preocupe. Y bueno, buenas tardes a todos, a todas. Excelentísima señora subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores, excelentísimas señoras embajadoras, señores embajadores, autoridades, amigas y amigos. Nuestra Asociación de Amistad Hispano-Francesa Femmes à Venir, Mujeres a Venir, un año más organiza un acto con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y este acto lo hemos titulado Perspectiva y respuesta política y judicial a la violencia contra la mujer en el 2020. En esta ocasión hemos contado para su organización con la colaboración de la Escuela Diplomática de España, la cual nos ofrece su magnífica aula magna. Afortunadamente podemos vernos, no podemos todavía abrazarnos, pero vernos, escucharnos, mirarnos con cariño, porque somos Avenir, y Avenir es una marca entrañable. Y también vamos a emitir este acto por streaming en abierto para que nos sigan pues todos nuestros socios, socias, amigas embajadoras que están muy vinculadas a la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres a Venir, que querían venir, pero que son prudentes y me dicen, bueno, si tenemos la oportunidad de seguiros por streaming, lo haremos. Bueno, pues en nuestra carta de convocatoria decíamos que tiene especial relevancia internacional el asunto que hoy tratamos, ya que según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer no solo es una violación de los derechos humanos de las mujeres, sino que tal violencia constituye un grave problema de salud pública a nivel mundial. Todos lo sabemos. Por tanto, podemos decir que añadiéndose a la pandemia que estamos sufriendo por el COVID-19, que esperamos que acabará en unos meses, está la otra pandemia, la violencia contra la mujer, la cual desgraciadamente, creo que será desgraciadamente, no parece que va a acabar dentro de unos meses.
En este sentido, ONU Mujeres hace hincapié este año en la necesidad urgente de adoptar medidas concretas para eliminar esa violencia en el contexto de la enfermedad por coronavirus. Por su parte, la Comisión Europea, también van der Leyen, ha lanzado una campaña destinada a brindar apoyo a mujeres susceptibles de convertirse en víctimas de dicha violencia como una respuesta concreta al reciente incremento de esta, como consecuencia de las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del COVID-19, que, como sabéis, ya lo sabemos todas aquí, ha puesto a las mujeres en una situación todavía de mayor vulnerabilidad. Fama Venir, Mujeres a Venir, por tanto, junto con la Escuela Diplomática de España, nos sumamos a todas esas campañas que promueven diversos organismos internacionales para celebrar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello hemos trabajado junto con el embajador director de la Escuela Diplomática, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, porque es un hombre que sabe lo que es la igualdad y el combate y la lucha por la igualdad. Y por ello hemos invitado a participar como ponente en nuestro acto, en primer lugar, a María Celsa Nuño García, muchísimas gracias, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a Marie-Christine Lange, la cónsul general de Francia en Madrid, a Carmen Delgado Echevarría, magistrada y letrada de la Sección de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, y también a Marielle Garrigós, magistrada del LASER de Francia en España. Y como moderadora intervendrá nuestra amiga, ya podemos llamar una amiga, Tada Bastida Eizaguirre, que es coordinadora para la violencia contra la mujer en el exterior, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y nada más, termino esta pequeña introducción al acto con emoción, para mí es un día muy importante, pero quiero dar una vez más las gracias a Fama Venir, a Mujeres a Venir, a la Embajada de Francia y por su apoyo especial al embajador director de la Escuela Diplomática, nuestro compañero y amigo Fernández Arias Minuesa. Gracias, embajador, de todo corazón. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a nuestra moderadora, que está ya preparada. Y no voy a repetir quién es Tada, ya lo he dicho. Así que, Tada, te cedo la palabra para que moderes esta mesa tan interesante. Muchísimas gracias, Tada. Muchas gracias, María Luisa. Pues nada, efectivamente, como decía María Luisa, vivimos tiempos convulsos y de cambios acelerados. Y estos cambios han sido especialmente notables en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Muchos de ellos positivos, incluso en 2020. En los últimos años hemos visto importantes avances en los derechos y en la protección a las mujeres en el mundo. Francia y España no han sido una excepción. En nuestros países, además del nuevo impulso que han tomado los movimientos sociales que reivindican mayor seguridad para las mujeres, se han producido importantes cambios en el marco legislativo y en la respuesta judicial. En concreto, en Francia ya en 2018 se adoptó una ley para reforzar la lucha contra la violencia sexual y sexista, y este mismo verano, el pasado 30 de julio, se ha publicado una nueva ley dirigida a combatir la violencia intrapareja. Y Marielle Garrigós nos podrá explicar qué objetivos persigue esta ley y en qué consiste este importante paso que ha dado Francia. Alors, bonsoir, c'est donc pour moi la première fois que j'ai la possibilité d'intervenir à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et je suis vraiment très heureuse que ce soit ici et avec vous, ici en Espagne, qui est toujours présenté comme un modèle quant à l'avancement de son dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes. Je remercie donc d'une part le directeur de l'école diplomatique pour son accueil dans ces magnifiques locaux, et puis tout spécialement aussi l'association Mujeres a Venir qui est sa digne représentante de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, c'est aussi le premier anniversaire du Grenelle des violences conjugales qui avait été ouvert en France le 3 septembre de l'année dernière et qui initiait tout un cycle de tables rondes pluridisciplinaires pour justement réfléchir de façon globale à la façon d'appréhender et de mieux lutter contre les violences faites aux femmes.
Un an plus tard, il est évident que cette question demeure une priorité absolue du gouvernement, ce dont témoigne d'ailleurs l'adoption de la loi du 30 juillet dernier, qui effectivement vise plus spécifiquement à protéger les victimes de violences conjugales. Mais c'est aussi, au-delà de cette priorité législative, une priorité de politique pénale dont les juridictions françaises se sont emparées. Ce sont donc ces deux points successivement que je vais évoquer avec vous. Tout d'abord, la loi du 30 juillet dernier fait suite à des lois qui l'ont précédée. La dernière en date remontait au 28 décembre 2019 sur les violences intrafamiliales. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des lois qui interviennent sur des segments, c'est-à-dire sur des questions particulières, spécifiques, en lien effectivement avec les violences faites aux femmes et plus généralement de la cellule familiale, en ce compris évidemment les enfants. Alors, la loi du 30 juillet dernier vient compléter une fois encore un arsenal juridique de lutte contre ces infractions et elle intervient dans deux directions. La première, c'est en améliorant les moyens d'action des procureurs, donc les moyens d'enquête, et d'autre part, en renforçant les dispositions répressives. S'agissant tout d'abord des dispositions relatives aux poursuites, il y a une disposition qui, à mon sens, est peut-être la plus emblématique, la plus importante dans ce texte, c'est que cette loi étend les possibilités de signalement des violences conjugales par les médecins et par les professionnels de santé. C'est un point très important parce qu'en France, le secret médical est un principe quasiment sacro-saint qui nous est systématiquement opposé au cours des enquêtes judiciaires que nous conduisons. Désormais, grâce à cette loi, les médecins ou professionnels de santé ne vont plus engager leur responsabilité. Le médecin apprécie en conscience si ces violences mettent en danger la vie de la victime et il faut que le médecin soit convaincu que le danger est ici immédiat. Et seconde condition, il faut que le médecin, en conscience, considère que la victime se trouve sous l'emprise en fait, de l'auteur des violences et qu'elle n'est donc pas en mesure de se protéger, ce qui d'ailleurs explique qu'elle ne veuille pas dénoncer les faits auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur. Alors, à partir de ce texte, le ministère de la Justice a immédiatement pris des dispositions pour que ça puisse être mis en application très rapidement, parce que là, une fois de plus, c'est quand même une évolution dans la façon d'envisager le secret médical des médecins. Et c'est vrai que pour eux, ça va demander quand même un effort de pédagogie, ça va demander une espèce d'évolution dans leur façon d'envisager le secret de ce qui se dit au moment de la consultation. C'est pourquoi, notamment, le ministère de la Justice a élaboré un vade-mecum, en fait, du signalement fait par le médecin au procureur de la République. Et en fait, ce vade-mecum comprend à la fois un questionnaire type, un formulaire de signalement type qui sera rempli par chaque médecin, et puis également toute une série d'items, c'est-à-dire de questions que le médecin doit poser ou doit se poser pour pouvoir, en conscience, considérer que d'abord la victime se trouve dans un danger, en situation de danger immédiat pour sa vie, et d'autre part qu'elle est effectivement sous l'emprise de son bourreau. La loi de juillet prévoit une autre disposition importante qui, alors vous le savez sans doute, l'obligation de quitter le domicile conjugal faite à l'auteur de violences à partir du moment où une enquête est ouverte et où, le cas échéant, une mesure de contrôle judiciaire est décidée. C'est une obligation qui est déjà ancienne. Mais la loi, ce qu'elle vient ajouter ici, parmi les modalités du contrôle judiciaire, c'est-à-dire avant que la personne, l'auteur, ait été jugée, c'est la possibilité de suspendre les droits de visite et d'hébergement, c'est-à-dire les droits de visite, les droits de garde à l'égard des enfants.
Et ça, c'est aussi un point très important, parce que désormais, le juge pénal va être obligé de statuer sur cette question. Il est tenu de le faire et il doit motiver sa décision. Qu'il décide de suspendre ce droit de visite ou qu'au contraire, il considère qu'il n'y a pas lieu de le suspendre. Mais en tout cas, c'est une question qui ne peut plus être évacuée ou exclue du débat. Et l'intérêt majeur de cette disposition, c'est que la victime des violences ne va plus, alors qu'elle est en général dans un état de grande vulnérabilité, elle ne va pas devoir en plus accomplir des démarches urgentes auprès d'un juge aux affaires familiales pour qu'il prenne des mesures de protection provisoire avant qu'un jugement au pénal vienne éventuellement décider d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale. C'est donc, à mon sens, là aussi une avancée tout à fait intéressante. Et la loi, enfin, prévoit des solutions particulières en cas d'alternative aux poursuites. Le procureur de la République, lorsque l'enquête de police qu'il dirige arrive à son terme, va pouvoir soit considérer que les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel, ou au contraire va considérer que ce sont des premiers faits, des violences qui seront appréciées comme étant, je dirais, légères, enfin si on peut dire ça comme ça, et le procureur va pouvoir, dans certains cas, considérer qu'il va plutôt prendre une mesure alternative aux poursuites pénales, c'est-à-dire une mesure de classement de la procédure, mais sous condition. Il n'y a pas de classement sec en matière de violence conjugale dès lors que les faits sont établis. Enfin, ça, c'est complètement proscrit dans tous les parquets de France. Je le précise simplement au passage. Alors, désormais, à compter de cette loi, il est absolument interdit pour les procureurs de proposer une médiation une médiation conjugale. Enfin, c'est vrai que c'est une pratique qui avait été développée pendant de nombreuses années. Je ne dis pas qu'on considérait cela comme étant la panacée, mais c'est vrai que dans des cas où on se disait que c'était un peu sur fond de crise de couple, qui peut-être pouvaient être passagères, qu'après tout c'était des disputes plus fortes que d'autres. Enfin, vous voyez, ce type d'appréciation qui est toujours un petit peu... on n'est pas toujours très à l'aise quand on est procureur au moment de devoir traiter ce type de dossier. Ça demande souvent des appréciations fines et que parfois dans l'urgence de la permanence du parquet, on n'a pas forcément le temps d'avoir. Et c'est vrai que la médiation, c'était un peu une façon de remettre ça entre les mains d'un délégué du procureur qui allait mettre en présence les deux parties et puis essayer de leur faire renouer dialogue, de pouvoir discuter et peut-être dépasser leurs difficultés. Bon, alors, depuis quelques années, et moi-même lorsque j'étais au parquet de Paris à la délinquance générale, on nous avait déjà donné pour instruction de ne plus le faire. On s'était vite rendu compte que finalement tout ça c'était un peu artificiel. Et qu'en réalité, justement du fait de la situation d'emprise de l'auteur sur sa victime, la médiation, c'est dans bien des cas une gigantesque farce. Voilà, je veux dire, pour dire les choses un peu crûment. Désormais, c'est exclu, c'est proscrit, la loi dit qu'on ne peut plus recourir à la médiation pénale dans ce domaine-là. Et enfin, lorsque le procureur classe sous condition, souvent, il interdit à l'auteur de paraître ou d'entrer en relation avec la victime pendant un certain temps. Alors, jusqu'ici, à partir du moment où on n'était pas dans le cadre de poursuites pénales, il n'y avait pas de sanction en cas de non-respect de cette interdiction faite dans le cadre d'une alternative aux poursuites. La loi modifie cela en ce sens qu'elle prévoit que cette interdiction d'entrer en relation avec la victime ou de paraître au domicile ou sur le lieu de travail, par exemple, doit être inscrite dans un fichier, le fichier des personnes recherchées. Et l'intérêt pratique de cela, c'est que les services de police ou de gendarmerie seront donc avisés de cette interdiction faite à l'auteur des victimes, et s'ils constatent
un manquement à cette obligation ou à cette interdiction, immédiatement, ils vont en référer au procureur de la République qui pourra revenir sur le classement sous condition, c'est-à-dire ressortir le dossier des archives et engager des poursuites sur cette base pour non-respect des interdictions. Donc voilà pour le volet poursuite. S'agissant du renforcement de la répression, là aussi, une avancée tout à fait intéressante de cette loi, c'est que désormais, il y a toute une série de peines qui vont pouvoir être prononcées en plus de l'emprisonnement, c'est-à-dire se cumuler avec une peine d'emprisonnement ferme. Le Code pénal français prévoit toute une série d'interdictions ou d'obligations qui généralement sont prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, en fait, lorsque la personne est condamnée à, mettons, un an avec sursis et mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve, ça va être l'interdiction d'entrer en relation avec la victime, l'interdiction de se présenter à son domicile, et ainsi de suite. Alors, maintenant, même si l'auteur est condamné à, par exemple, 1 an d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et envoyé en prison, le tribunal peut en plus prononcer en peine complémentaire, si vous voulez, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou de paraître en certains lieux. Jusqu'ici, on s'était dit quel est l'intérêt puisque l'individu est en prison et que de toute façon, pendant le temps de son incarcération, finalement, la victime se trouve en sécurité. En fait, non. Parce que d'abord, ce que ça permet, c'est que lorsque l'auteur a, par exemple, une permission de sortir, ce qui arrive, je veux dire, le chef d'établissement peut lui en accorder pour bonne conduite, pour aller passer un entretien pour un emploi ou que sais-je. Eh bien, s'il a le droit de sortir, s'il a la permission de sortir, il n'empêche que pendant cette permission de sortie, il a cette interdiction qui est déjà en vigueur et qui a déjà toute sa force. De la même façon, ça va aussi permettre de refuser le permis de visite à la victime. Parce que vous le savez, là encore, souvent l'emprise fait que ces pauvres malheureuses, finalement, elles vont parfois aller jusqu'à demander des autorisations de rendre visite à celui qui les a maltraitées et qui se trouve incarcéré. Alors cette interdiction permet de les protéger un peu malgré elles, si vous voulez, enfin à leur corps défendant. Donc c'est assez intéressant. Et puis pour finir, ça permet de leur interdire, donc aux individus incarcérés, eh bien, de téléphoner ou d'écrire à leurs victimes. Ce qui jusqu'ici, eh bien, il n'y avait pas de sanction, il n'y avait pas d'interdiction possible. Et puis, alors je vais passer plus rapidement là-dessus, mais certaines peines sont aggravées à partir de certaines infractions à partir du moment où elles sont commises au sein du couple. C'est le cas de tout ce qui est appel téléphonique malveillant, agression sonore, le fait d'harceler la victime avec des SMS, le fait de porter atteinte à sa vie privée, par exemple en introduisant, vous savez, des mouchards dans le téléphone portable pour la géolocaliser et puis savoir où elle se rend. Voilà. Et enfin, la loi prévoit également une exception, une exclusion de l'immunité familiale. Alors en droit français, en principe, il n'y a pas de vol entre époux. Enfin, je veux dire, c'est un cas d'immunité. Cette loi déroge à cette exception lorsque le vol porte sur des objets ou des documents jugés indispensables à la vie quotidienne de la victime. Par exemple, ses documents d'identité, son titre de séjour, son téléphone portable et ainsi de suite. Alors il est évident qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact de cette dernière loi sur l'activité judiciaire, mais ce qui est sûr, c'est que ça traduit en fait une montée en puissance de la réponse pénale, en tout cas aux violences conjugales, et que cela s'accompagne d'instructions qui sont données par le garde des Sceaux, donc notre ministre de la Justice, au parquet de l'ensemble des territoires français, et qui démontre à quel point notre ministère est mobilisé sur la question. Et ce qu'il a engagé comme travail, notamment depuis l'été, ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est une étude des dispositifs de prise en charge des victimes qui sont développés ici ou là dans les ressorts des différentes cours d'appel de France. Et l'objectif du ministère, c'est d'étendre les bonnes pratiques qui seraient identifiées à l'ensemble du territoire national
étant observé que les mots d'ordre en la matière sont évidemment que la réponse judiciaire doit être immédiate, qu'elle doit être ferme et qu'il faut être vigilant par rapport au traitement de l'auteur des violences. C'est pourquoi des instructions fermes sont données aux différents parquets pour notamment qu'ils fixent des délais stricts d'enquête aux services de police ou de gendarmerie, c'est-à-dire que l'enquête préliminaire ne dure pas pendant des mois, mais qu'au contraire, on ait une réponse proportionnée, mais rapide et efficace. Des instructions pour qu'on remette, lorsque c'est justifié, un téléphone grave danger à la victime. 1125 téléphones grand danger sont actuellement distribués à des victimes de violences conjugales sur un parc, un stock de 1533. Donc là aussi, le ministre insiste en encourageant, là encore, les procureurs à le distribuer plus largement. Nouveauté dans notre arsenal français et qui là est quand même inspiré dans ce domaine-là de notre grande sœur espagnole, c'est le bracelet anti-rapprochement qui a été complètement inspiré, enfin je veux dire c'est vraiment votre dispositif qui a totalement inspiré le législateur français et qui nous a conduit à l'introduire dans notre arsenal national. Et depuis septembre, le bracelet anti-rapprochement, sur le modèle du vôtre, a été déployé d'abord auprès de 5 juridictions pilotes. Depuis le mois de novembre, il a été étendu aux principaux tribunaux, les plus gros tribunaux, si vous voulez, sur le territoire. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il soit généralisé sur toute la France. Je crois que, comme ici, le bracelet anti-rapprochement peut être à la fois ordonné en matière civile, dans le cadre de l'ordonnance de protection qui est prononcée par un juge aux affaires familiales, mais également dans le domaine pénal par le tribunal correctionnel, ou encore au moment de l'exécution de la peine par le juge de l'application des peines. Et les parquets sont invités à le requérir largement. Le double avantage de ce bracelet, je pense que c'est un peu comme ici, c'est qu'à la fois ça permet de protéger les victimes et c'est aussi une façon de proposer une alternative à l'incarcération de l'auteur. Alors, les instructions du ministre de la Justice, c'est aussi d'exécuter plus rapidement les peines qui sont prononcées par le tribunal correctionnel. Et ça, il y a un véritable effort à faire, effectivement, au niveau des parquets de l'exécution des peines. Il incite également à mettre en place des suivis renforcés des auteurs de violences qui ont été condamnés, mais aussi de le faire dès la phase présententielle, c'est-à-dire une éviction immédiate du domicile conjugal, de mettre en place des contrôles stricts des mesures d'interdiction qui lui sont faites. Et puis aussi, on encourage à la prise en charge globale de l'auteur des violences, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de le sortir du domicile, mais il faut aussi, par exemple, traiter ses addictions s'il en a, à l'alcool ou à la drogue, assurer un suivi social et administratif, prendre des mesures pour son relogement. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que la prise en charge de l'auteur, c'est aussi une façon, comment dirais-je, de mieux protéger la victime, parce que si lui, il est, je dirais, complètement délaissé, il se retrouve à la rue, complètement désociabilisé, je veux dire, il va être incité à encore plus faire une fixation et avoir une obsession sur la femme dont on l'a séparée. Bon. Donc voilà, et puis évidemment, on doit faire des efforts dans l'amélioration et améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes elles-mêmes. On a mis en place, on essaye de développer et de favoriser en France un dépôt de plaintes simplifiées à l'hôpital lorsqu'elles se présentent et qu'elles sont examinées. On essaye aussi de favoriser la prise en charge des victimes dans un lieu unique et qui soit adapté, de développer des protocoles avec des associations d'aide aux victimes pour une prise en charge en urgence, parfois aussi avec des relogements en urgence avec leurs enfants, etc. Et enfin, nous sommes, enfin quand je dis nous, sont les, parce que j'étais au parquet, mais enfin, les parquets de France sont invités à généraliser ce qu'on appelle les retours d'expérience, c'est-à-dire que après chaque homicide conjugal,
sachant que malheureusement en France on en a encore beaucoup trop. Je crois qu'on a des chiffres bien supérieurs à ceux de l'Espagne. En 2020, enfin depuis le 1er janvier, on est à 89 homicides conjugaux en France, dont 71 féminicides. Les autres, ça serait au sein de couples homosexuels par exemple. Enfin bon, en tout cas 71 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint depuis le 1er janvier dernier. Et les retours d'expérience qui sont coordonnés par les procureurs généraux dans chaque cour d'appel répondent à cette difficulté que dans 70% des cas, il n'y a pas eu de plainte en fait. Dans 70% des cas, il n'y a pas eu de signalement. La femme n'avait jamais même fait de main courante auprès d'un commissariat. Et donc l'idée, c'est de travailler en réseau, de partager l'information entre les différents acteurs de l'État, les magistrats, la police, la gendarmerie, l'éducation nationale, etc., mais aussi les collectivités territoriales, avec l'aide sociale à l'enfance, les mairies, ou les autorités de santé, les hôpitaux et agences de santé, ou les médecins de ville. Donc voilà, j'en ai terminé, j'espère ne pas avoir été trop longue. Simplement pour dire qu'on est sur des avancées successives qui chaque fois sont des pas supplémentaires. Chaque fois on se dit que ça reste, c'est un pas de plus, ça n'est sans doute pas encore suffisant. On abordera, je pense, plutôt en deuxième partie les perspectives. Je vous remercie. Muchas gracias, magistrada. Como la magistrada Garrigo ha expuesto, la ley francesa presenta similitudes con la española, que fue una referencia no solo en lo que se respecta a los dispositivos telemáticos. Había muchas similitudes entre esa nueva ley y la ley orgánica de 2004 española, que va a cumplir 16 años ahora, el próximo 28 de diciembre. En su momento fue una ley pionera, pero se ciñe al ámbito intrapareja y ahí, al final ha habido que, de alguna manera, expandir el ámbito de esa herramienta con nuevas medidas legislativas y con jurisprudencia del Supremo, que ha sido determinante en el avance, en la respuesta que se da a la violencia contra la mujer en España. ¿Hacia dónde va el marco legislativo español y la respuesta judicial? ¿Cómo va a avanzar, cómo va a avanzar la judicatura española para defender y dar seguridad a las mujeres con nuestro marco actual? Bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Escuela Diplomática por albergar este acto, embajador. Muchísimas gracias a Mujeres a Venir y a María Luisa en particular por invitarme. Estoy encantada de estar esta tarde y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y acompañarnos. ¿Qué quería explicar yo? Yo quería explicar, me habían pedido que diera la perspectiva de cuál ha sido la aplicación, qué ha pasado con la aplicación de nuestra Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004, una ley que ya tiene experiencia, que ya es veterana, que además ha servido de referente a las leyes integrales contra la violencia de género en muchos otros países, algunos de ellos europeos. Bien, quiero empezar diciendo que la ley de 2004, y quiero felicitar por supuesto al gobierno francés por su iniciativa legislativa, la ley de 2004 fue esencial en España, cumplió una labor fundamental. Fue la piedra de clave sobre la que se ha construido todo el sistema de protección, pero sobre todo hizo una cosa que fue fundamental, y es sacar la violencia de género de dentro de las casas, de las habitaciones, la sacó al discurso público, la sacó a las conversaciones, la sacó al discurso político, a los medios de comunicación. La violencia de género dejó de ser algo privado y se convirtió en una cuestión de Estado, en algo público, en algo que debía tenerse en cuenta y a lo que debía prestarse atención y hacerse frente. Y esto fue fundamental. Aparte de esto, por supuesto, ha cambiado la vida de muchísimas mujeres, ha permitido que se otorgue protección a mujeres, a niñas, a niños, pero desde luego su principal función o su principal avance fue poner la violencia de género donde tiene que estar, en el centro de la atención política y en el centro de la atención pública.
¿Qué ha pasado este año? Respondiendo a la pregunta que hacía atada cuando hemos comenzado esta sesión. Este año ha sido un año extraño en todo, evidentemente. ¿Qué ha ocurrido con la violencia de género? Bueno, todos lo sabemos, esta mañana he estado escuchando las noticias, nos han bombardeado con todas las cifras, con todos los datos. Efectivamente, tal como nos dicen los medios de comunicación, durante todo el periodo de confinamiento, las denuncias por violencia de género descendieron en aproximadamente un 14%, es un descenso muy importante. Por supuesto, también descendieron los casos que llegaron a juicio, las sentencias que se dictaron y el número de sentencias de condena, el número de órdenes de protección o medidas de protección solicitadas y concedidas. Todo ello bajó como consecuencia del confinamiento. ¿Significa esto que durante ese periodo hubo menos violencia, que la situación de confinamiento contribuyó a que la violencia disminuyera? No. ¿Y cómo sabemos que no? Porque se duplicó el número de peticiones de asistencia a otras instituciones, señaladamente, sobre todo a las líneas telefónicas 016, a las consultas online, también a la línea 016 y las peticiones de asistencia emocional y psicológica a la línea de WhatsApp especialmente habilitada para este fin. Estas peticiones se multiplicaron dependiendo del servicio, en un 60, en un 40 y las peticiones online hasta en un 400%. ¿Qué significa esto? La violencia ahí sigue, pero más silenciosa, callada. Y este es el problema que nos estamos encontrando. Si miramos este año que estamos en el año de las curvas, todo el tiempo estamos hablando, creo que curva es la palabra que más hemos oído este año, bueno, después de COVID. ¿Qué ocurre con las curvas de la violencia de género? Pues si miramos las curvas de la violencia de género, bueno, las curvas de la respuesta judicial, de qué ocurre a nivel judicial, con la violencia de género, desde el año 2009 hasta este año, en los últimos 10 años, nos encontramos con que las curvas se han aplanado. Prácticamente todas las curvas se han aplanado. Pero en el caso de la violencia esto no es un buen indicador. ¿Qué significa que se han aplanado? Significa que se ha estancado la violencia que se denuncia, se ha estancado el número de denuncias o incluso ha caído un poco. Se ha estancado el número de órdenes de protección que se piden o incluso ha bajado. El número de órdenes de protección que se conceden ha crecido un poquito, pero casi de manera no significativa. Se ha estancado el número de casos que llegan a juicio, el número de casos en los que se pone sentencia ha crecido algo, el número de sentencias condenatorias, pero también muy poco. Estamos en una situación de estancamiento y hay que reconocer las cosas. Las situaciones necesitan ser reconocidas para poder ser abordadas. Que se hayan estancado, que se hayan aplanado estas curvas significa que ya estamos gestionando la violencia, toda la violencia de género que hay. No, de ninguna manera. No significa esto. Por desgracia, tenemos cifras, que estas no vienen del Consejo General del Poder Judicial, estas vienen de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género publicó el año pasado, en el año 2019, la macroencuesta sobre violencia de género. ¿Qué nos dice esta macroencuesta? La verdad es que las cifras son bastante escalofriantes. ¿Qué nos dice esta encuesta? Esta encuesta nos dice que la violencia sexual fuera de la pareja se denuncia en el mejor de los casos, dentro de la mejor de las estimaciones, en un 11,1%. Es decir, casi un 90% de la violencia sexual no se denuncia, se mantiene en silencio. ¿Qué ocurre con la violencia dentro de la pareja? Ya que nuestra ley de violencia es una ley orientada a la violencia dentro de la pareja o expareja. Bien, la denuncia física o sexual, que esta es fácil de reconocer, esta la reconoce todo el mundo, todos reconocemos la violencia física o sexual, en la mejor de las estimaciones se denuncia en un 32,1%, un 32%, un 70% prácticamente queda en silencio, no se denuncia. Y cuando ya incluimos dentro de la violencia
la violencia moral o psicológica, que también es violencia, ahí la tasa de denuncia nos baja a un 20%, perdón, a un 21,7%. Esta es la violencia que estamos gestionando. Un 21,7% de la violencia que ocurre dentro de la pareja o en la expareja. La violencia que queda fuera de la pareja o expareja no se gestiona ni se computan los números. Y un 78,3% de la violencia dentro de la pareja queda sin gestionar, queda sin denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no denuncian la violencia? También lo pregunta la macroencuesta y la respuesta, que también es para mirarlo, un 49% de las mujeres que no denunciaron dijeron que no lo hicieron porque ya lo resolvieron ellas solas. Y un 46% no denunciaron la violencia física porque consideraron que no tenía importancia, que no era para tanto. ¿Qué nos dicen estas respuestas? ¿Qué nos está diciendo esta macroencuesta cuando nos cuenta que un 49% de las mujeres que no denunciaron violencia física o sexual prefirieron resolverlo solas o consideraron que no era importante? Pues nos dice tres cosas muy importantes, a mi juicio. Uno, que existe todavía una desconfianza fundamental en las autoridades. Bueno, no desconfianza, una falta de confianza en las autoridades. Cuando una mujer que ha sufrido violencia física, repito, que ya no estamos hablando de la psicológica, la física, que es perfectamente reconocible, decide que prefiere arreglárselo solita en vez de pedir ayuda a las instituciones, a las autoridades, a quien está ahí para protegerla, algo está pasando. ¿Qué más nos quiere decir? Nos quiere decir que sigue existiendo una tolerancia social hacia la violencia. Estamos hartos de oír discursos que nos hablan de tolerancia cero. Se ha convertido en un moto, en un lema, en una especie de eslogan que se repite y de tanto repetir pierde su sentido. Pero lo cierto es que sí existe tolerancia social a la violencia. Cuando alguien, nuestra pareja, nos agrede físicamente y pensamos que no voy a pedir ayuda porque no es para tanto, porque no tiene importancia, lo que estamos demostrando es una tolerancia, y no pequeña, hacia la violencia. Si queremos ir a la tolerancia cero, vayamos a la tolerancia cero. Una agresión física dentro de la pareja sí importa, siempre tiene importancia. Y las autoridades y las instituciones públicas son las que deberían estar ahí para darnos esa primera línea de protección. Y deberían ser esas instituciones, ese conglomerado público, ese Estado democrático de derecho en el que vivimos, el que estuviese ahí para decir, tranquila, recurre a mí, que yo te voy a ayudar. ¿Qué más nos dice esto? Que un 49,1% de las mujeres prefieran resolverse, sacarse solitas las castañas del fuego y resolverse el problema sin acudir a las autoridades y sin pedir ayuda. Quiere decir también que la posición de víctima es una posición durísima. Formular una denuncia, acudir a un procedimiento penal y seguir un procedimiento penal por violencia de género es un trago que no le deseo a mi peor enemigo. Pero no porque maltratemos a la gente en los juzgados o en el sistema judicial, sino porque todo lo que conlleva el ser identificado como víctima de violencia, tener que acudir a un juzgado, tener que enfrentarte a la persona que ha sido tu pareja, tener que enfrentarte a tus hijos que probablemente te van a echar la culpa de la situación en la que se encuentra su padre, tener que dar explicaciones a toda la familia de por qué ahora de repente vengo por aquí y decido que voy a denunciar una violencia. Todo eso tiene una carga emocional brutal. Y a eso yo, y en general se le llama estigmatización, la posición de la víctima de la violencia de género está estigmatizada, admitámoslo. Estoy muy harta de oír o de que se una en general
a la idea de víctima de violencia de género, la idea estereotipada o el pensamiento estereotipado de mujer que intenta aprovecharse del Estado para conseguir una ayuda, de la pareja para conseguir una pensión o del sistema para conseguir la custodia de sus hijos. No sé cuántos habrán estado en un juzgado o habrán tenido que pasar por un juicio, lo que sea, el más pequeño, por una falta de tráfico. Pasar por un juzgado es una experiencia dificilísima. Si a eso se suma que estamos hablando de mujeres que a la vez que pasan por un juzgado para vivir esa experiencia tan dura, están rompiendo su relación de pareja probablemente y están teniendo que dar explicaciones de por qué hacen todo ello a todo su entorno, en su trabajo, a sus hijos, que probablemente se lo van a reprochar y que además les van a mirar de reojillo porque esta es la víctima. ¿Quién se puede creer que alguien quiere hacer esto por conseguir una pequeña ayuda pública? Por favor, desmontemos ya ese mito. Ese mito no puede sobrevivir ni un solo día más porque nadie que tenga conocimiento de cómo va el sistema judicial puede creer verdaderamente esta barbaridad. Bien, y esto es cuando hablamos de denuncia, pero cuando vemos qué pasa cuando llegamos a… ¿qué pasa con las denuncias? Porque estos son cifras que no podemos dar desde dentro de la judicatura. Estamos hablando de lo que no se denuncia, de lo que no tenemos conocimiento. Pero ahora vamos a hablar de lo que sí tenemos conocimiento, de lo que sí se denuncia. ¿Qué nos encontramos con lo que sí se denuncia? Pues nos encontramos con que solo un 30% de lo que se denuncia llega a juicio. Se denuncia un 21% y de ese 21% solo el 30% llega a juicio. El resto se queda a medio camino en la fase de investigación. Si comparamos esto con los otros delitos, con el resto de delitos, nos vamos a encontrar con que efectivamente esto es bastante frecuente. En casi todos los delitos sucede que del número de casos que entran en el juzgado de investigación al número de casos que llegan a enjuiciamiento y finalmente se decide por sentencia, hay un escalón enorme. ¿Pero qué ocurre con la violencia? Vamos a ver. En el resto de delitos, cuando se archiva, cuando se queda en la fase de investigación, es por 3 causas fundamentales. Bueno, más bien 2. 1, porque no tenemos autor conocido o el autor está en paradero, está ilocalizable, no se le puede encontrar aunque sepamos quién es. O 2, porque no tenemos indicios o pruebas suficientes de que el delito que estamos investigando se ha cometido. En el caso de la violencia, es imposible no tener autor conocido, porque si no hay autor conocido no se puede clasificar como un caso de violencia de género. Para que sea violencia de género, la ley exige que el autor sea el marido, exmarido, pareja o expareja. No tenemos casos de violencia de género con autor desconocido, porque esos casos se quedan en los juzgados de instrucción, no van a violencia de género. Ahí se quedan. Todos los casos en violencia de género tienen autor conocido, con lo cual ya eliminamos la que probablemente sea la principal causa de archivo durante la fase de investigación. Autor en paradero desconocido, sí puede ocurrir, ocurre, pero no es frecuente. Después de 20 años trabajando en juzgados de instrucción y juzgados de violencia, no es frecuente que el autor se encuentre en paradero desconocido. Se da en un porcentaje muy bajo de los casos. Esto no explica, desde luego, el salto de el 30% de casos que llegan a enjuiciamiento, nada más. Así que, ¿por qué se están archivando las causas en investigación? La mayoría de las causas, por falta de pruebas o indicios suficientes de que se ha cometido el hecho que se está investigando. Y aquí nos encontramos con la siguiente paradoja. El número de casos en los que se concede una medida cautelar personal, una orden de alejamiento, una medida penal, es muy superior al número de casos que llega a enjuiciamiento. Para conceder una medida cautelar, tiene que haber indicios suficientes que permiten adoptar esa medida cautelar que supone una restricción de la libertad de la persona. Es decir, no basta con que haya 2 o 3 cocinas para poner una orden de alejamiento. De verdad, el juez, la jueza en mi caso, tiene que tener unos indicios suficientemente sólidos como para
restringir la libertad de la persona a la que se está poniendo la medida. Vale, pues si tengo indicios sólidos para restringir la libertad de la persona, imponerle una medida de alejamiento que puede ser más o menos amplia, esos indicios deberían servir también para abrir juicio, para mandar el caso a juicio, no para condenar. Esto ya es otra cosa, que ya se verá, pero desde luego para al menos abrir juicio y permitir que este caso llegue a enjuiciamiento, yo considero que sí. Y sin embargo nos encontramos con que hay muchos menos casos que llegan a enjuiciamiento de los casos en los que se ha concedido efectivamente protección y, por lo tanto, de los casos en los que había indicios suficientes de que se había cometido el delito. ¿Qué está pasando aquí? Tercer punto. Nos vamos a las condenas. Ya hemos dicho, se denunciaba un 21, llegaba a juicio un 30 y de ese 30, un 70% de los casos que llegan a juicio, un 70% terminan con sentencia condenatoria. El restante 30% terminan con absolución. Este porcentaje está por debajo, bastante por debajo de la media nacional. La media nacional de sentencias condenatorias en todos los demás delitos es de un 82%. Sin embargo, en violencia sobre la mujer estamos en una media de entre el 71 y el 72%. 10 puntos por debajo. Esto es mucho. Pero esto no es tan preocupante como lo siguiente. Las sentencias en violencia sobre la mujer las ponen fundamentalmente 3 tipos de órganos. Los juzgados de violencia sobre la mujer, que ponen las sentencias por delitos leves y las sentencias con conformidad. Todas las sentencias con conformidad son sentencias de condena. Y las sentencias por delitos leves, unas sí y otras no. Bien. Los juzgados de violencia sobre la mujer tienen un porcentaje de condenas de un 86%, es decir, un poco superior de la media. Las audiencias provinciales ven la violencia de género más grave, la que está castigada con pena de más de 5 años de prisión. También aquí tenemos un porcentaje de condena alto, del 82-83%. Sin embargo, en los juzgados de lo penal, que ven la inmensa mayoría de los casos de violencia, porque son los delitos castigados con pena de hasta 5 años de prisión, para los que se pide pena de hasta 5 años de prisión, que son la inmensa mayoría, si nos fijamos en el porcentaje de condena en los juzgados de lo penal, ahí estamos en un 53%. Un 53% de condenas. También está ocurriendo algo. Esto es para mirarlo, es para analizarlo. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos aquí personas que están tan autorizadas o más que yo y que espero que me corrijan en el turno de preguntas si en algún punto soy inexacta. Pero ¿qué es lo que yo creo? Y esta es mi opinión personal, esto no es una evaluación institucional. Un momento que... Vale. Pues están ocurriendo varias cosas. En primer lugar, está ocurriendo que se retiran denuncias. La ley española permite las mujeres víctimas de violencia declaran en calidad de testigos en los juicios y en la investigación. Y la ley española permite que los testigos se acojan a una dispensa, o sea, no tengan obligación de declarar y puedan así pedirlo cuando tienen que hacerlo contra quien sea su cónyuge o su pareja de hecho. ¿Y qué nos dicen las cifras? Las cifras nos dicen que en los últimos 3 años se han acogido a esta dispensa, es decir, no han querido declarar, no han querido continuar adelante con las denuncias, con el caso, con los cargos, 17.000 mujeres, más de un 10% de las denunciantes, no han querido seguir adelante. Bien en la fase de investigación, lo que lleva a un archivo de la causa, por supuesto, porque te quedas sin prueba, o bien en la fase de juicio, que lleva a una sentencia absolutoria. De hecho, el Ministerio Fiscal en sus memorias del año pasado lo resalta y específicamente reclama que se busquen soluciones para este hecho. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a las mujeres a retirar la denuncia?
volvemos a lo mismo. Primero, el miedo, lógicamente. Una mujer que pone una denuncia por violencia de género suele tener miedo de su agresor. 2, porque es el padre de sus hijos y no quieren perder a sus hijos. Yo esto lo he visto cada vez que he tenido una retirada de denuncia. Si había hijos menores o mayores en la pareja, esto es frecuentísimo. No quiero seguir adelante con la denuncia porque mis hijos no me lo van a perdonar, porque es el padre de mis hijos y así es. Y efectivamente, este año pasado hemos estado haciendo un estudio de custodia compartida en el Consejo y uno de las cuestiones que nos ha llamado la atención es el elevado número de casos en que se producía un rechazo de los hijos hacia la madre porque la madre había denunciado con éxito violencia de género, por violencia de género al padre. Esto es el número de casos en que esto está ocurriendo, sube cada día. Una vez más, sigue existiendo una tolerancia muy importante hacia la violencia de género. Se ve peor que la madre denuncia al padre por haberla pegado o por haberla maltratado que el hecho del maltrato en sí. Y esto es terrible. Otros motivos que pueden estar contribuyendo, las dificultades de prueba, son delitos personales y sin la prueba de la víctima, sin la declaración de la víctima no hay nada, o los rigurosos requisitos del Tribunal Supremo para que la declaración de la víctima pueda servir por sí sola como prueba de cargo para fundar una sentencia. Me quedo aquí. ¿Hacia dónde debemos ir? Me lo reservo para las conclusiones dentro de un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues un poco en línea con lo dicho, tenemos que llegar a todas las víctimas, también a las que están en el extranjero. Cuando hablamos de respuesta institucional a la violencia contra las mujeres, normalmente los primeros ámbitos que nos vienen a la mente son sanidad, interior, justicia, y nos olvidamos de asuntos exteriores, que es más, tiene una responsabilidad directa para la protección a las víctimas que están en el extranjero, que es algo que no se conoce, pero que, aunque es un colectivo muy pequeño, es muy vulnerable y la protección es especialmente necesaria en estos casos. Y bueno, para tratar este tema tenemos a la cónsul general de Francia, Marie-Christine Land, a la que cedo la palabra. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravie, comme Ariel, d'intervenir ce soir, puisque c'est ma première prestation au sein de Mujeres à venir. Je viens d'arriver à Madrid. Alors moi, je vais être beaucoup plus prosaïque que nos collègues magistrates. Et je vais faire assez rapide, puisque le temps passe vite. Donc je voulais faire une petite... remercier déjà Monsieur l'ambassadeur de nous accueillir. Merci Maria Luisa de cette initiative, bravo. C'est un sujet qui nous tient à cœur, je crois, hein. Et c'est important, surtout en cette journée. Donc, je vais faire une petite introduction, je vais donner quelques chiffres et après, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fait en matière de protection consulaire pour les victimes de violences au sein du consulat à Madrid. Donc, tout d'abord, je souhaitais mettre en avant que les violences faites aux femmes est le premier combat que nous devons mener. Harcèlement, y compris les réseaux sociaux, le viol, le sexisme, les mariages forcés, l'excision, les violences conjugales sont autant de fléaux qu'il reste à éradiquer. Donc cette journée, le 25 novembre, il faut savoir qu'elle a été lancée par les Nations Unies en 1999. Le monde entier, donc aujourd'hui, se rappelle qu'il faut mettre un terme aux violences faites aux femmes. Lors de cette journée mondiale, harcèlement, viol, féminicide, excision, mariage forcé, sexisme au travail ou encore violence conjugale sont pointés du doigt. Pourtant, c'est tout au long de l'année que nous devons mener la bataille. Alors, quelques chiffres. Je pense que c'est important, puisque vous allez voir, c'est assez terrifiant. Au cours de leur existence, 7% de la population féminine subira un viol. L'ONU
avance plusieurs chiffres. 250 millions de mariés précoces ou 133 millions de victimes de mutilations génitales. En France, en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Ça veut dire une femme tuée pratiquement tous les 3 jours. Marielle a donné les chiffres pour 2020. Nous avons 213 000 femmes qui disent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Je ne vais pas donner les chiffres espagnols, mais en fait, par rapport à la France, ils sont quand même inférieurs, largement inférieurs. Alors, en quoi consiste la protection consulaire à l'égard des victimes ? Je crois que nous avons les mêmes préoccupations pour la protection consulaire des victimes avec nos collègues espagnols, je crois. Donc nous avons au sein du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe un site qui s'appelle Conseil aux voyageurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, je suppose que certains le connaissent. Et il y a des rubriques spécifiques qui indiquent quoi faire pour les victimes potentielles. C'est vrai. Et notamment les mariages forcés. Ça, c'est le mariage forcé, c'est une préoccupation au niveau de notre ministère, puisqu'il y a certains pays où malheureusement nous avons à traiter de jeunes filles ou de jeunes femmes qui sont qui sont emmenées dans leur pays ou qui sont obligées d'être mariées. Donc notre rôle est d'assister ces Françaises victimes aussi bien d'agressions sexuelles que de mariages forcés. Nous avons une direction au ministère qui s'appelle la Direction des Français de l'étranger et qui est chef de file sur ce dossier de protection consulaire à l'étranger. Nous avons engagé un travail de mise à jour des instructions, ce qu'on appelle des fiches réflexes, et des guides pratiques. C'est un travail qui est difficile puisque chaque situation est différente en fonction du pays où nous devons intervenir. Le traitement des victimes en Suisse n'est pas le même qu'en Mauritanie, par exemple. Alors, s'agissant de Madrid, au consulat, nous avons mis en place un groupe de réflexion en 2017 sur les violences de genre, en coordination avec plusieurs associations, et je crois que Moreres Avenir a été associé, avec des psychologues, des avocats et les autorités locales qui interviennent en ce domaine, qui sont très très efficaces. Donc nous avons, le consulat a tenu plusieurs réunions et nous avons le service social du consulat qui est en première ligne sur ce dossier. Nous avons un agent d'ailleurs qui a suivi une formation en 2019 et avec le service de la citoyenneté de Madrid. Nous espérons continuer ce groupe de réflexion pour qu'il soit opérationnel. Donc, Maria Luisa, nous avons du travail. Donc, nous avons un site internet avec une rubrique spécifique qui s'appelle « Votre service social », violence de genre et maltraitance. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des rubriques parce que je pense que ce n'est pas trop... Enfin bon... Vous pourrez vous y rendre, vous pourrez voir les rubriques qui sont abordées. Essentiellement, nous donnons le numéro d'urgence en Espagne, qui est un numéro d'assistance aux victimes, qui est le 016. Hein. Moi, je parle très technique. Hein, Nous expliquons comment porter plainte pour faire constater également les violences, contacter les familles, obtenir un soutien psychologique, savoir quoi faire au plan juridique, et il y a un petit graphique qui permet d'identifier les premiers signes de maltraitance. Également le cas particulier des mineurs en danger et des adolescents, puisque les adolescents, c'est une problématique particulière à l'ère des réseaux sociaux. Nous pouvons avoir des adolescents, nous avons nos enfants, nos jeunes enfants qui peuvent être confrontés à la violence de genre numérique. Et vous avez même une petite vidéo au niveau de la rubrique qui donne des informations. Nous travaillons beaucoup avec les autorités locales espagnoles qui disposent de nombreuses ressources. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez peut-être nous en parler. Nous avons un numéro dédié et une adresse mail.
Alors, en résumé, pour nous, il est essentiel que les femmes victimes ne restent pas seules. Surtout qu'elles se trouvent isolées dans un pays étranger, ils peuvent avoir la problématique de la langue et l'éloignement des familles. Donc ça, notre rôle, c'est d'apporter un appui à nos compatriotes, aux femmes, aux enfants, pour les orienter vers les acteurs pertinents. Donc on peut avoir des cas signalés aussi bien par le proviseur, par exemple le proviseur du lycée, qui nous signale un cas, une situation de maltraitance qu'il aurait pu constater pendant, je ne sais pas, ou les infirmières ou les professeurs qui se rendent compte que l'enfant peut avoir subi des violences intrafamiliales. Nous avons un réseau de consuls honoraires étendu, nous avons 9 consuls honoraires, et il y a plusieurs cas qui ont été signalés par nos consuls honoraires sur Malaga, par exemple, Séville. Nous avons également des médecins qui peuvent être référents, et nous avons des élus qui peuvent nous faire remonter des problèmes, les associations également. Et nous sommes en contact avec les services sociaux de la municipalité de Madrid ou du lieu de résidence de la victime. Donc, ce qui signifie que nous contactons les services sociaux espagnols. Nous souhaitons vraiment renforcer ces liens. Je profite de la présence de notre délégué ici pour indiquer que nous souhaitons renforcer tous ces liens et avoir l'appui des associations, des élus également. Nous avions donc, avant la crise sanitaire, nous avions commencé justement à essayer d'activer ces contacts. Et c'est un petit peu pour dire que nous n'avons pas été stoppés par le confinement, mais au contraire, dans une de mes priorités depuis mon arrivée, c'est remettre en action ce groupe pour avoir pour travailler opérationnellement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je fais rapide. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, de acuerdo con el consenso que rige en España en este ámbito, ha situado desde hace tiempo la lucha contra la violencia sobre las mujeres en el centro de su política, especialmente en el ámbito multilateral y de cooperación al desarrollo. Pero en los últimos años se ha querido ir más allá, también en la dimensión interna de lo que hace el Ministerio. Para hablar de estas dos dimensiones, cedo la palabra a la subsecretaria de Asuntos Exteriores, Celsa Nuño. Muchas gracias, Tada. Yo ya estoy tan acostumbrada a llevar la mascarilla que me siento rara sin ella. Bueno, quiero agradecer a todas y a todos y a la Escuela Diplomática por ofrecernos esta oportunidad y a las personas que me acompañan para poner de relieve en este día, que es un día marcado, pero que, en fin, es una cuestión, un asunto que nos ocupa, nos preocupa todos los días del año. En efecto, como indicaba Tada, desde que tomó posesión de su cargo, la ministra Arantxa González Laya fijó claramente como uno de sus objetivos el que la sensibilidad en materia de género estuviese presente en todas las políticas y los instrumentos de nuestra acción exterior. Y de acuerdo con este mandato, el Ministerio desarrolla una política exterior que calificamos sin ningún género de dudas como claramente feminista. Una de las manifestaciones de esa política exterior feminista es el haber situado precisamente la lucha contra la violencia contra las mujeres como uno de los ejes de nuestra acción exterior, partiendo desde el convencimiento claro de que la violencia contra las mujeres y las niñas es la forma más extrema de discriminación y una violación grave de los derechos humanos. Para nosotros en el Ministerio es una cuestión de coherencia. Si España es un país referente por el entramado normativo, institucional con que contamos en este ámbito de la protección de la mujer,
es lógico que también nuestra acción exterior, la que desarrollamos desde el Ministerio, refleje ese mismo compromiso, y así en el plano internacional España es especialmente activo en el ámbito de Naciones Unidas, suscribiendo los tratados fundamentales sobre la materia, de los que solamente voy a mencionar dos, que son el de la Convención de la CEDAW y en el ámbito del Consejo de Europa el Convenio de Estambul de 2011. Tenemos una buena noticia en el sentido de que la semana pasada una resolución que fue impulsada por España y que contó con el patrocinio de 80 países, una resolución sobre mujeres, niñas y respuesta a la COVID, fue adoptada por consenso y es prueba una vez más de ese activismo y ese liderazgo que tratamos de llevar a efecto. También es coherente con nuestra posición el tener una política de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria en la que la igualdad de género es una seña clara de identidad y donde la lucha contra la violencia de género es una línea de acción prioritaria. La cooperación española ha querido reaccionar, ha querido sumarse a los esfuerzos por atender los efectos de la pandemia sobre las poblaciones más vulnerables y dar la mano a los países en los que trabaja habitualmente con una estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la COVID. Y pensando en las palabras de la magistrada, de Carmen Delgado, si nosotros que tenemos como decía, un entramado relativamente avanzado, tenemos estas carencias que nos señalaba, imaginemos en otras regiones del mundo y cómo se justifica que precisamente la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres esté tan en el centro de la cooperación. Solamente voy a mencionar algunas iniciativas como contribuciones importantes dirigidas a este objetivo, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Programa Global de Ciudades Seguras en América Latina, al Fondo España-Nepal para el empoderamiento de mujeres africanas. Con todos ellos se han apoyado procesos de revisión legislativa y de fortalecimiento de capacidades en países africanos, se han apoyado programas de promoción de los derechos de las mujeres en el mundo árabe, estrategias para investigación del feminicidio, protección de mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado, porque es evidente que sin igualdad no puede haber desarrollo. Y también es coherente con toda esta posición, como adelantaba Tada, el tratar de llevar parte de este objetivo de protección que reciben las mujeres en España frente a la violencia de género y violencia en general a nuestras políticas de protección consular en general. Es evidente que no podemos en el extranjero replicar lo que tenemos en España desde el punto de vista normativo, porque funcionamos a partir de la legislación que esté vigente en cada país y tampoco desde el punto de vista institucional. Me alegra escuchar que la cónsul general y los consulados de Francia, y imagino que todos los consulados que están en España, reciben el apoyo de nuestras instituciones en los casos que se les presentan, y ese es el mismo papel que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores animamos a nuestras embajadas y consulados a que desarrollen para de esa manera dar amparo a estas mujeres que, como también señalaba, porque son situaciones compartidas, la cónsul general, son personas que, además de experimentar esa situación de violencia, tienen una vulnerabilidad añadida porque están lejos de su país, están lejos de España, están lejos de su entorno familiar inmediato y en muchas ocasiones no están familiarizadas con las costumbres o con el idioma. Por eso, una de las formas de apoyar y de ayudar a estas mujeres por parte de nuestros consulados y embajadas es precisamente darles información sobre todas las medidas que haya desde el punto de vista legal,
servicios médicos, instituciones que les puedan prestar apoyo social en el país en el que se encuentren. Los consulados también están vigilantes para que esa condición de extranjera no represente una discriminación en el trato por parte de las autoridades locales, y les apoyan en trámites como, por ejemplo, la denuncia, que es tan importante y que es algo que si ya en España vemos que no siempre se concreta, imaginemos para una mujer que está además fuera de su ambiente natural. Se identifican, en caso necesario, alojamientos de emergencia, y si precisan utilizar servicios jurídicos, también se identifican abogados que estén especializados en materia de violencia contra la mujer. En el caso de que lo precisen, se les presta ayuda económica, y si es necesario y lo desean, también se les apoya a efectos de repatriación. Y, por ejemplo, en este año, 2020, se han llevado a cabo 15 repatriaciones de 15 mujeres con 9 menores. Y hay 2 casos que están siendo estudiados en estos momentos. Desde el Ministerio, la forma de apoyar a nuestros consulados y nuestras embajadas en esta labor es precisamente a través de la figura de nuestra moderadora, que es la coordinadora para la violencia contra la mujer, que es una funcionaria diplomática con dedicación exclusiva, que está situada en la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, y hace una labor de formación de nuestros funcionarios para que sepan atender de la mejor forma posible estos casos tan sensibles, además de elaborar protocolos con pautas para que sepan guiarse en cada momento. En esta labor contamos con la valiosísima colaboración del Ministerio de Igualdad en España, y en particular de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y también con el Ministerio de Trabajo. Asimismo, recientemente hemos firmado un convenio con la Fundación Consejo de la Abogacía Española, que permite ofrecer un asesoramiento especializado dirigido hacia mujeres españolas que estén pensando en retornar, de manera que puedan puedan estar al corriente de qué es lo que pueden esperar en términos de protección en España, que es mucho, lo que les puede también ayudar a tomar esa difícil decisión, y va a orientarles también, y ya va a encaminarles hacia un asesoramiento legal en España, que, como sabemos, tenemos la posibilidad de la justicia gratuita, la asistencia jurídica gratuita, en el caso de que no dispusiesen de medios. Importante también es el dar difusión, y por eso actos como este son siempre bienvenidos. Dar difusión a estas medidas, porque quizás no son suficientemente conocidas. Las mujeres que se encuentran en el exterior, españolas, que sufren esta dificultad, no siempre piensan, si una vez más nos lo está diciendo la magistrada, qué pasa aquí en España, imaginemos en el extranjero. No siempre piensan que pueden encontrar una mano amiga, que ciertamente los consulados no son jueces, no son abogados y no son policías, pero sí pueden hacer ese vínculo, ese enlace con las autoridades locales para poderles asistir a encauzar de la mejor manera posible su situación. En definitiva, ese es el mensaje que creo que entre todos, cada uno en nuestro ámbito, estamos tratando de lanzar aquí, que hay cosas por hacer
por supuesto, pero que es un tema que está muy presente en la agenda y hay un compromiso claro para ayudar a las mujeres. Muchas gracias. Bueno, como acabamos de ver, la protección y los derechos de las mujeres están recibiendo un fuerte impulso social y político en nuestros países, y los marcos, tanto legislativos como judiciales, van avanzando y se van reforzando, pero a la vez vivimos un momento ciertamente incierto. Esta misma mañana la Secretaria de Estado, Cristina Gallach, recordaba que el camino en esta lucha no es recto y quizás se puedan producir retrocesos. Mi pregunta es, ¿puede ser el año 2020 el punto de inflexión? ¿Vamos a ver un retroceso en parte por este contexto de pandemia que ha puesto a las mujeres especialmente en una situación vulnerable? ¿Los avances que se han producido son lo suficientemente estables? ¿Vamos a tener guías sólidas? En el caso de nuestros países, que somos signatarios del Convenio de Estambul, ¿nos va a ayudar a elevar esos estándares y a seguir avanzando en la lucha contra las mujeres? ¿Hay un riesgo de que esto vaya para atrás? Y sobre todo, ¿qué perspectivas tenemos de cara al futuro? ¿Cómo van a ser las cosas en España y en Francia y en general? Brevemente ya acabamos. Seguimos el mismo orden de intervención. Empieza la magistrada Carrió. Alors, s'agissant de la France, évidemment, je ne suis pas devin et je ne peux pas dire quelles seront les évolutions dans les années à venir. L'impression que j'ai toutefois, c'est qu'on est sur un mouvement de fond et il me semble que la question des violences faites aux femmes est durablement installée dans le débat public. D'ailleurs, la période de confinement s'inscrit au milieu d'un processus. La lutte contre ces violences-là était quand même la grande cause du quinquennat. Alors, non pas que ce soit propre au gouvernement actuel, puisque c'est un sujet qui généralement est pris en charge par les gouvernements successifs, et quelles que soient finalement les étiquettes politiques. Je crois que l'intérêt de ce sujet, c'est que justement ça dépasse ce type de clivage et ça dépasse aussi les atermoiements judiciaires. Alors, je crois que le confinement, il a simplement permis de faire ce constat tragique qu'on a beaucoup de femmes qui vivent dans un état de confinement permanent en réalité, enfin je veux dire qui va au-delà des 8 semaines qu'on a tous, 8 ou 10 semaines qu'on a tous connues, et que pour ces femmes c'est une espèce de petite mort, que chaque week-end c'est un week-end de confinement pour elles dans une vie normale. Et ça a fait l'objet quand même de beaucoup de débats. Je crois que ça a été assez médiatisé, et que finalement l'action à la fois politique et judiciaire ne s'est pas interrompue véritablement pendant cette période-là, puisque que ce soit avant, pendant ou après, il me semble-t-il, on n'a pas cessé d'en parler et on n'a pas cessé de prendre des mesures et de prendre des actions pour lutter contre ça. Alors voilà, j'ai la faiblesse de penser que on ajoute à chaque fois une nouvelle pierre à l'édifice, et que la loi de juillet dernier n'est certainement pas la dernière, et que ce qui est certain, c'est que l'action au sein des tribunaux a déjà commencé depuis un certain temps, mais je crois qu'elle s'accélère. El confinamiento y la situación que hemos vivido este año puede suponer un retroceso. Sí, evidentemente ha supuesto un retroceso durante el tiempo que ha durado. Las cifras de los meses posteriores, julio, agosto, septiembre y octubre, nos indican que la situación vuelve poco a poco a los números que teníamos antes del confinamiento. Es decir, parece que ha sido un retroceso puntual, pero volvemos a la situación que teníamos de partida. Pero es que la situación de partida
ya era estancamiento. Sí hay que continuar avanzando, sí hay que seguir haciendo cosas, porque donde estamos no avanzamos, tenemos que seguir adelante. ¿Y en qué sentido tenemos que seguir adelante? Primero, efectivamente, somos signatarios del Convenio de Estambul. La violencia sobre las mujeres no puede quedar limitada a la violencia que se comete en el seno de la pareja o expareja. Tiene que ampliarse a otros tipos de violencia, porque cuando hablamos de violencia no hablamos solo de la que comete el marido o la pareja sobre la mujer. También hablamos de la chica que sale a ligar y vuelve a su casa violada por 5 hombres, de la mujer que tiene que abandonar su trabajo porque le han hecho la vida imposible porque un día no quiso salir a cenar con su jefe. También esto es violencia. También hablamos de violencia cuando vemos a una chica que ha sido extraída de su lugar de origen, trasladada a un país que no conoce y se le ha obligado a prostituirse día, noche, 15 veces al día, esté enferma, esté sana y cualesquiera sean las condiciones en las que se ejerce esa prostitución. También ahí estamos hablando de violencia sobre las mujeres y todo esto tiene que ser atendido de manera integral. Creo que, sé que ya el Gobierno está avanzando en esta dirección, ya hay un proyecto de ley para la protección integral de la libertad sexual que esperemos podamos ver en breve y dé respuesta a esta cuestión concreta. La respuesta penal no puede ser ni la única respuesta que se dé a la violencia ni la primera. La respuesta penal es siempre la última. Cuando una mujer está sufriendo una situación de violencia, lo primero que tiene que hacer es salir de ahí y para eso necesita acompañamiento y apoyo de las instituciones. Y si acaso, ya denunciará y ya perseguiremos al culpable. También, por supuesto, pero ni es la primera solución ni es la única. Hay que avanzar en la eliminación de la tolerancia hacia la violencia y de la estigmatización de las víctimas. ¿Cómo? A través de la sensibilización y de la educación. ¿De cualquier educación? No, de la educación en igualdad. Hay que dar educación en igualdad a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y por fin, hay que lograr que la justicia sea una justicia para las víctimas y con las víctimas. Hay que escuchar a las víctimas. No vale hacer muchos discursos, promulgar muchas leyes o suscribir muchos protocolos. Si no escuchamos a las víctimas, no sabemos qué es lo que quieren y lo que necesitan. Hay que escuchar a las víctimas y hacerles caso, porque solo de esta manera vamos a conseguir que las víctimas acudan a nosotros a pedir ayuda en vez de sacarse las castañas del fuego solitas. Muchas gracias. La Cónsul General Lang. Bueno, ya se dijo... pardon. Pardon. Je vais continuer en français. J'allais partir en espagnol. Bueno, pour enchérir sur ce que disait, Marielle, et la France, il faut savoir quand même que partout dans le monde, nous sommes engagés dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, notamment dans les organisations internationales au niveau de l'ONU. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On parle de confinement, donc je vais faire juste une petite remarque. La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, la période de confinement qui s'en est suivie, ont exposé les femmes victimes de violences et leurs enfants à des risques plus importants, tout en agissant comme un déclencheur pour certaines femmes prenant conscience de l'emprise exercée par leurs partenaires violents. Je crois que Marielle a bien expliqué la situation des femmes qui se retrouvent confinées en permanence. Donc les violences subies par les femmes victimes ont été un révélateur. Le confinement a représenté un grand danger pour ces femmes. Il a également complexifié le travail de repérage, d'accompagnement et de protection des victimes effectué par l'ensemble des actrices et des acteurs qui luttent contre les violences et en première ligne les associations. Nous avons, avec le Grenelle des violences conjugales, c'est la première fois que le gouvernement français se fixe une ambition très élevée en matière de lutte contre les violences conjugales. Je vais juste donner un chiffre. L'ambition du gouvernement se traduit par un budget 2021 en hausse de 40%. Donc qu'il s'agisse de violences physiques, violences morales faites aux femmes, nous ne devons pas relâcher nos efforts, ni la mobilisation qui nous rassemble aujourd'hui
autour de cette lutte. Sí, gracias. Y por último, sí. secretaria. Muchas gracias. Para nosotros en el Ministerio es un ámbito de trabajo cómodo en el sentido de que es una política de Estado, es una política, es un objetivo compartido por todos los grupos políticos. Hay unanimidad en el sentido de atribuirle la importancia que tiene y no solamente hay consenso, sino que también hay continuidad. Por tanto, en nuestro caso creo que es claro el impulso que cobra este compromiso en todos los ámbitos, los que ya he mencionado y sobre todo en la cooperación española. Yo lo veo con optimismo. En el plano internacional, evidentemente, España tiene un papel para estar vigilante, porque no todos los países, lógicamente, están en la misma situación que nosotros, y en la medida en que España pueda colaborar a cambiar situaciones, inercias, estaremos ahí haciéndolo. En el plano interno del Ministerio creo que hemos visto una evolución interesante y quiero mencionarlo en particular para que tampoco parezca que solamente son las mujeres las que trabajan para las mujeres, porque aquí justamente está el inspector general de servicios, que tiene entre sus funciones un tema muy sensible, en el que en el Ministerio le hemos atribuido una importancia especial, que es el sensibilizar a todos nuestros empleados públicos, tanto en el interior como los que trabajan en el exterior, sobre una política de tolerancia cero hacia el acoso sexual y por razón de sexo. Son todas áreas en las que se ha avanzado y se ha avanzado de manera reciente. Es decir, para nosotros claramente el camino es hacia adelante. Y en el ámbito de la formación también estamos prestándole mucha atención, lo ha mencionado la magistrada, lo importante que es, y estamos precisamente en una institución, la Escuela Diplomática, donde se ha puesto el foco en este aspecto, y ya tenemos incorporado la cuestión de la igualdad de género, que tan importante es en las propias oposiciones a la carrera diplomática y también en la formación que se da a los funcionarios de nuevo ingreso, y estamos fomentándola entre los empleados, entre todos los empleados públicos. Nos queda todavía, lógicamente, como he dicho antes, camino por recurrir, pero yo soy optimista en el sentido de que no veo marcha atrás, sino impulso y además sólido. Muchas gracias. En principio no está previsto turno de preguntas. Despide el acto la presidenta de la Asociación Mujeres a Venir. Muchísimas gracias, Tata. Muchísimas gracias a nuestras ponentes. Fantástico. La Escuela Diplomática era el lugar... Era el lugar donde tenía que celebrarse esta conferencia, porque es importantísimo. Yo he recibido una carta recientemente del secretario de Estado europeo francés, que me daba las gracias, que me decía: eres francesa, siéntete francesa, estamos aquí para ayudarte. Es importantísimo que en esta escuela diplomática, con la subsecretaria y con esta ministra de Asuntos Exteriores tan dinámica que tenemos, tan feminista y con tan de courage y tan valiente, hablemos de este tema. Es verdad que habitualmente celebramos aquí en la Escuela Diplomática todos los años, desde hace ya 4 años, el Día Internacional de la Mujer. Hacemos una conferencia Mujer y Diplomacia, y entregamos los premios a mujeres que han resaltado en
su trabajo a favor del feminismo y que este año precisamente es el primer año que tiene lugar aquí este acto de violencia, o sea, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero el tema que hemos tratado con la subsecretaria, con la cónsul general, con nuestras dos magistradas, ha sido muy interesante, que los españoles y los franceses, y además nuestros dos países de referencia, España y Francia, esta asociación es una asociación, a nosotros nos gusta compararnos de una manera positiva, de una manera constructiva. Yo siempre le digo a Francia, tenéis que copiar a España en materia de violencia, tenemos que hacer como España. Y también le digo a España, en materia de empoderamiento económico, las leyes que se han votado en Francia para los consejos de administración, para el lugar que tiene que jugar la mujer, el poder que tiene que tener la mujer en la empresa, España tiene que copiaros. Esta es una cosa muy constructiva, este intercambio que tenemos siempre en esta mesa. Y bueno, por supuesto, hoy también, la verdad era el lugar, y yo le doy las gracias al embajador director de que haya aceptado este año tener además este acto aquí. Bueno, normalmente esta asociación siempre nos gusta terminar, y sobre todo cuando hablamos de temas tan dramáticos y tan tristes como este es un tema triste, pues siempre nos gusta terminar con una copa, siempre nos gusta terminar, celebrar algo entre nosotros. Es una asociación de amistad hispano-francesa. Y además con estas ponentes me hubiese encantado, pues bueno, como hacemos de costumbre, tener esa copita, si puede ser de champán y si no de lo que sea, para intercambiar, Y hoy había muchos temas. Yo me he quedado con las ganas en materia de judicial. Yo quería decirle a nuestros socios de Avenir, a las compañeras que no, porque bueno, se conectan cantidades de personas, que la justicia, el Poder Judicial en España y en Francia, está ya juzgando, sabe lo que es juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género ya los tribunales y en la sentencia, bueno, la sentencia a la manada, la tenéis que conocer todo, ha sido fantástico. Yo lo que quería es animar, puesto que parece ser que no hay suficientes denuncias, que tenemos que denunciar más. Bueno, animaros porque tenemos un Poder Judicial que está muy cerca, o sea, la justicia está cerca de las víctimas para hacer justicia. Y me he quedado con las ganas de que, bueno, comentemos, pero claro, esto no puede durar más, Fernando. Yo creo que esto tiene que terminar, y esto significa que no vamos a tomar una copa juntas tampoco. Pero la tomaremos la próxima vez, que será seguramente en enero. Yo creo que la pandemia COVID terminará y que hablaremos de esto todo el año, y que yo también, por supuesto, María Cristina, cuenta conmigo. Nos vamos a ayudar mutuamente y, bueno, y daros las gracias de nuevo. Creo que nuestro embajador director quiere daros algunos consejos para salir de aquí y que no tengáis problemas de violencia. No, simplemente quería dar las gracias a todos los participantes, todos los asistentes. Muchísimas gracias por venir, y recordar, por favor, una salida escalonada respetando las distancias. Ya les indicarán abajo, tienen que ser a través del jardín. Pero nada, muchísimas gracias. Gracias, subsecretaria, magistradas, cónsul general, y muchísimas gracias a María Luisa de Contes y a la asociación Mujeres Avenir y Tada, por supuesto, por la magnífica. Tada, por cierto, para que lo sepan, ha hablado la subsecretaria de Formación. Tada mañana va a impartir 2 seminarios a cónsules de España destinados en el exterior sobre cómo abordar los casos de violencia de género, para que vean que estamos también haciendo este tipo de formación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos.